Buen día. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química, la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica, asignatura de Hidrometalurgia, un servidor, Becerra Rueda Mario Antonio, Carranco Sapiens José Antonio, presentamos Thiosulfate Leaching for Gold Hydrometallurgy. Como introducción, el método común para la recuperación de metales preciosos es la cianuración, al ser barata, establecida y eficiente. A partir de 1980, el miedo al cianuro provocó la búsqueda de agentes alternativos. A pesar de las regulaciones de seguridad, todavía permanecen los riesgos humanos y ambientales. El proceso de tiosulfato se considera una alternativa no tóxica a la cianuración. Lixiviar con tiosulfato resulta en un menor impacto ambiental. La solución de tiosulfato amoniacal solubiliza oro en la forma de un complejo de oro aniónico, estable a un gran intervalo de pH y potencial. La presencia de amoníaco obstaculiza de igual manera la disolución de óxidos de hierro, silicio, silicatos y carbonatos, que son ganga común en menas de oro. Como objetivo, tenemos evaluar la factibilidad de la lixiviación con tiosulfato para la extracción de oro en minerales en una escala de laboratorio. Como consideraciones teóricas tenemos primero a la lixiviación. Debido a la complejidad del sistema amonio-tiosulfato, el rol de los iones de cobre 2 presentes en la forma de un complejo tetramínico en la oxidación de oro metálico al ion auroso se representa por la siguiente ecuación, en la cual el oro se ve influenciado por la presencia de iones de tiosulfato y de un complejo tetramínico de cobre, el cual es el responsable de oxidar del oro a cero a oro más, que se encuentra complejado con el tiosulfato. Para una solución efectiva de oro, una potencial de oxidación de 150 a 200 milivolts es requerido. El complejo áureo-tiosulfato es la especie más estable, siempre y cuando se trabaje en un intervalo de pH de 8.5 a 10.5. Si esto no se cumple, es decir, se cuenta con un pH más alcalino, el complejo predominante es oro-diamina, representado por la siguiente ecuación. Absorción de oro. La absorción de oro para disoluciones de tiosulfato de amonio en carbón activado no ha sido reportada en la literatura, esto es, en el momento en que fue publicado el artículo, por lo cual se consideraba una nueva ruta. Electrobeneficio. La principal reacción que ocurre en el cátodo es la reducción del complejo áureo-tiosulfato, representada por la siguiente ecuación. Es por ello que se desea que el complejo más estable sea el de tiosulfato y no el de amonio. De igual manera, la principal reacción que ocurre en el ánodo es la evolución del oxígeno. En la parte de experimentación, tenemos que la mena utilizada es originaria de la República Dominicana. Se utilizó una muestra de 13 kilogramos. El análisis granulométrico fue llevado a cabo en matices Tyler en un aparato ROTAP. La distribución y grado de oro más altos se encuentran en la clase más fina, esto es, tamaños de partícula menores a 38 micrómetros, cuyas características son 82.95 gramos de oro por cada tonelada, que representa un 70.8%. Todo esto se ve en la tabla 1. La solución lixiviante fue preparada mezclando las sustancias adecuadas en agua desionizada a la requerida concentración. Una cantidad pesada de tiosulfato de sodio fue disuelta en agua. Luego amoníaco acuoso al 30% fue añadido y finalmente la cantidad determinada de sulfato de cobre. El pH de la pulpa se hizo variar de 8.5 a 10.5. Finalmente, el absorbente utilizado fue carbón de cáscara de coco, cuyas características son presentadas en la tabla 2. Se puede destacar el tamaño de partícula, el cual se encuentra en un intervalo de 1 a 3 milímetros.
La lixiviación se llevó a cabo en un recipiente de reacción colocado en un baño termostático de agua. Agitamiento mecánico de la pulpa fue de 400 revoluciones por minuto, controlando la temperatura y el potencial. El oro fue electrodepositado en un cátodo de acero y fue utilizado como ánodo un alambre de platino. Como variables tenemos las siguientes: un 40% de sólidos en pulpa, las revoluciones por minuto previamente mencionadas, 90% de las partículas utilizadas fueron de tamaños menores a las 74 micras, 3 horas totales de operación, temperaturas de 25, 40 y 60 grados Celsius, concentraciones de carbón activado de 5 a 120 gramos por litro, un volumen de solución de tiosulfato de oro de 200 mililitros a 40 grados Celsius. Para la electrólisis, un voltaje de cátodo de menos 0.98 volts contra electrodo de calomel saturado, un voltaje de celda de menos 1.1 volts con una corriente de 60 a 80 mA, cuya densidad de corriente fue de menos 1.33 mA por centímetro cuadrado. La solución utilizada para electrólisis proveniente de la lixiviación y por ende de la absorción con carbón se obtuvo con la siguiente composición química: 15.8 miligramos de oro por cada litro, 0.8 gramos de cobre por cada litro, con una concentración de tiosulfato de sodio de 1.5 molar. Resultados. Efecto de la temperatura. Se observó que un incremento en la temperatura impacta negativamente a la disolución, reduciendo la recuperación de oro de 78.84% a 55.75% a una temperatura de 60 grados Celsius. Esto fue durante 3 horas de operación y se debe a la cinética que ocurre a altas temperaturas, ya que la formación de sulfato de cobre es alta, provocando la pasivación del cobre 2+, así como la descomposición del tiosulfato en compuestos de azufre. Efecto de la concentración de tiosulfato. Al variar la concentración de 0.125 a 2 molar, aumentó la extracción de oro de 20% a 60% respectivamente, manteniendo la concentración de amoníaco a 4 molar y la de sulfato de cobre 0.1 molar. Efecto de la concentración de sulfato de cobre. La extracción de oro se ve beneficiada en el rango inicial de 30 minutos, pero la recuperación final no se ve influenciada importantemente. De hecho, valores mayores a 0.1 molar provocan una reducción de la región de estabilidad del complejo cuprotetramina, aumentando la estabilidad de óxidos y sulfuros de cobre. Como mencionado previamente, la influencia de la temperatura impacta negativamente conforme se aumenta la temperatura. La influencia de la concentración de tiosulfato ayuda positivamente a la extracción de oro. La influencia de la concentración de sulfato de cobre ayuda a la extracción durante los primeros 30 minutos y a una concentración de 0.1 molar se logra una buena recuperación. Efecto de la concentración de amoníaco. Se obtuvo que la variación de concentración de 1 a 8 molar, la concentración óptima fue de 4 molar, con una recuperación de 78.84%. Esto durante un periodo de operación de 3 horas. Cuando la concentración es mayor, se obtienen recuperaciones menores al 10%, debido a que aumenta el pH y reduce la estabilidad de los complejos de cobre, mientras que aumentan la de los óxidos. Absorción de oro en carbón activado. Se obtuvo que 60 gramos por litro conlleva a una recuperación de 42.77% a una hora de operación.
Tras 6 horas de operación se obtiene una recuperación del 95%. Esto a unas condiciones de pH de 10.5, 25 grados Celsius y 400 revoluciones por minuto de agitación mecánica. La concentración de amoníaco 4 molar es la óptima para la recuperación de 78.84%. Si aumentamos la concentración, se reduce la recuperación. Se alcanza una extracción de 42.77% con una cantidad de 60 gramos por litro de carbón activado. Y al ocupar esta misma, tras 6 horas se obtiene un 95% de recuperación. Electrobeneficio. La cinética fue rápida y la recuperación es del 99%. La concentración final de oro en la disolución, menor a 3 miligramos por litro, resultó después de 1 hora y 10 minutos de electrólisis. La eficiencia de corriente fue baja, del 4%, debido a otras reacciones parasíticas. El consumo de energía fue de 11 kilowatts hora por kilogramo de oro recuperado. La aplicación de un cátodo de mayor área superficial y electrodeposición continua puede mejorar la economía y eficiencia del proceso electrolítico. Conclusiones. La recuperación general de oro alcanza un 75%, siendo una recuperación del 80% durante la lixiviación, 95% en absorción y 99% en electrobeneficio. Debido a que el amoníaco es fácilmente reciclable y el consumo de sulfato de cobre es prácticamente nulo, el único reactivo que se consume durante el proceso es el tiosulfato, entre 40 y 50%. El costo capital estimado de una planta con procesamiento de 500 toneladas al día resulta en $2.23 millones y un costo de operación anual de 2 millones, siendo gran parte del costo las operaciones de conminución. Gracias por su atención.